Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Hay poder en Jesús. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás, como
como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Vela a adorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen y fiel Consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Vela de orar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, gloria sin comparación, será mirar a nuestro Rey. Reciben todos bendición, esperando ese día son tu grey. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Vela de orar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver tu faz y gozar de sus laureles siempre ahí. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Vela de orar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Vela de orar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermano. Abran sus Biblias a Salmo 119 y el verso 46. Es la segunda parte del mensaje. Jehová dice así. Estamos hablando cuando Dios manda a Moisés a hablar con Faraón tocante a su pueblo. Y le dice, Jehová ha dicho así. Pero yo le puse, Jehová dice así. Y Dios sigue hablando. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios continúa hablando? Amén. Aunque nosotros no somos Moisés, no somos Aarón, pero sí continuamos siendo voceros de Dios. Amén. Y Dios nos manda a los faraones de este mundo, a los perdidos, a decir básicamente, Jehová dice así, en cuestión de su vida, de su destino, de su futuro. Salmo 119, verso 46, dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Ahora, ¿qué pasa con los que se avergüenzan? ¿Mandé? Dios se va a avergonzar de ellos. Wow. Aquellos que se avergüenzan de Dios, Dios se va a avergonzar de ellos. Es que no tenemos por qué avergonzarnos de Dios. ¿Qué sabemos de Dios? Que es, que fue y que será por siempre. Ok. ¿Qué más sabemos de Dios? Dios es soberano y ha hecho todas las cosas. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Que tiene poder sobre todas las cosas, puede hacer lo que Él todo lo puede. Ok.
que Él tiene poder sobre todas las cosas. Y lo creemos, aunque el mundo no lo crea. ¿Qué otra cosa? Dios es amor, Dios es el alfa y el omega, el principio. Ok. Eso ya lo dije yo, hermano. Vos lo dijiste, escuché, tenemos problemas de audición. Es que ella te oyó, ella vive en Honduras, estoy en Guatemala, grita. Ni siquiera. O no te oyó. Lo bonito es que conocemos suficiente para repetirnos. Y queremos anticipar para decir cosas que otros no han dicho. Pero hay mucho, Dios no miente. Dios no se equivoca. Y todo lo que Dios planea se cumple en perfección. Nos guste, no nos guste, pero llegará el día que vamos a descubrir que lo que Dios hizo era lo mejor que podría haberse hecho. Yo lo he descubierto en mi vida. He cuestionado al Señor y he llegado a descubrir, mi Dios sabía lo que estaba haciendo, eso ya no lo cuestiono. Pero dice, hablaré, vamos a decir que usted está repitiendo este verso y usted es el que lo está diciendo. Y quizás no vamos a ir delante de los reyes, pero vamos a ir delante del pueblo perdido, el pueblo destituido, el pueblo muerto en sus delitos. Eso dice, le estamos diciendo a Dios, Dios mío, nosotros vamos a hablar de tus testimonios delante de los que no son cristianos, de gobernantes, de alcaldes, policías, etcétera, etcétera. Y no nos vamos a avergonzar. Ahora, acompáñenme a Éxodo capítulo 4, verso 18 al 23. Ya pasaron los 400 años de esclavitud. Ya tiene Dios preparado al varón. Estuvo preparando por 40 años, aunque el varón ya no se cree preparado. Pero aquí nos indica que Dios nos conoce mejor que nosotros nos conocemos. Porque Moisés no se creía capaz y presentó varias disculpas o excusas el por qué Dios no debería enviarlo a él. Y mejor envía al que debe de enviar. Éxodo capítulo 4, verso 18 al 23 dice, así se fue Moisés. Y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Quiere decir que en 40 años no ha oído de ellos. No ha pasado caravana para platicarles qué está pasando en Egipto, porque dice, voy a ver si viven. Ahora, Dios acaba de decirle, te estoy enviando. Eso debería haber creído a Dios, que su pueblo todavía vivía, que sus hermanos. Pero creo que está haciendo más referencia a su propia familia. Volveré a mis hermanos, no necesariamente a Israel. Porque, ¿para qué regresar a Egipto si Israel no existía? No sabe si sus hermanos existen o viven todavía. 40 años es mucho tiempo, oiga. Y en 40 años mucha gente puede morir. 40 años llevo yo aquí. ¿Mandé? 40 años llevo yo aquí. Ya ve, ¿y cuántos se nos han adelantado? ¿Verdad? Y aquí estamos de tercos o no queremos ir, no sé, yo no sé. Pero que Dios decida. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto, no tus hermanos, todos los que procuraban tu muerte. Y el faraón que está, no conoce de José, digo, por consecuencia no conoce de ti tampoco. Eso es lo que está diciendo Dios. Todos los que procuraban matarte ya murieron.
Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno. Pobre asno. Yo creo que la esposa no pesaba mucho. Y los niños han de haber estado pequeñitos. Y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón. En otra ocasión hablaré de esto, porque yo sé que muchos tenemos preguntas sobre esto. Dice, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, y si no va a dejar ir al pueblo, entonces ¿para qué voy? ¿No? Me manda para que le diga a Faraón que deje ir a su pueblo, y si no lo va a dejar ir, entonces ¿qué me quedo, Dios? Pero dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahora, quiero que ustedes imagínense ir al presidente Biden. Si no dejas a la iglesia en paz, Dios va a matar a tu hijo primogénito. ¿Cuántos de ustedes van a aparecer en la cárcel? O lo van a meter a un manicomio, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Y Dios lo cumple. Años después, no lo cumple inmediatamente. Lo que Dios dice hoy, usted puede decir esto y usted muere de un día a otro y no lo puede cumplir. Pero Dios, todo lo que dice. Por consecuencia, todo lo que Dios pide que usted y yo digamos, Dios lo respalda. No tiene por qué avergonzarse. Es lo que leímos en Salmo 119. Todo lo que Dios dice, por absurdo que se oiga, por tonto que se oiga, si Dios le manda a hablar con alguien y le dice, dile esto, ay Dios mío, se va a reír de mí, no importa, tú dile, porque yo lo voy a cumplir. Pero que sea Dios el que está diciendo. Por eso dice, si el profeta dice algo no se cumple, no le tengas miedo. Oye, pero si se cumple, préstale atención. Entonces, si estés seguro que Dios le dijo, porque me han dicho, Dios me dijo esto, le dije, está bien. Si se cumple, te lo dijo Dios. Y si no se cumple, no fue Dios. Tú creíste que fue Dios. ¿Me entiendes? Ok. So, aquí Dios manda a Moisés a hablar con Faraón. Y le llama pueblo, porque nos dice eso en el verso 21. No dejará ir al pueblo, pero no dice mi pueblo. Ahora lo llama de dos maneras al pueblo de Israel. En este pasaje que acabamos de leer. ¿Cómo les llama? Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Ahora, cuando dice Israel es mi hijo, ¿está hablando de Jacob? Acuérdese que le dio el nombre de Israel. Si no conocía a José, ¿usted cree que va a conocer a Jacob? Menos. Eso está hablando de la nación de Israel. Y dice, es mi hijo. ¿Qué otra cosa le dice? Mi primogénito. Mi primogénito. La nación de Israel fue la primera nación que Dios levantó. Antes de eso no había naciones que Dios hubiera levantado. Eso era mi hijo, mi primogénito. Y él quiere que Faraón los deje ir para que sirvan a Dios. No a Faraón en contraste. Ok, aquí no está hablando, les digo, no está hablando del hijo de Isaac y Rebeca, está hablando de Israel, la nación.
Está hablando de la familia de Jacob, que ha crecido, se ha multiplicado y ahora están entre los millones. Ahora, brinque al capítulo 5. Éxodo capítulo 5, de los primeros 3 versos. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel. Ahora, esta es la primera vez que Jehová es referido como el Dios de Israel. Por primera vez, y aquí no está hablando de Jacob, no está hablando del hijo de Rebeca y de Isaac, está hablando del pueblo. Y les dice Jehová, el Dios de Israel, en comparación a Faraón, que es el Dios de Egipto. Y dice así: deja ir a mi pueblo. Ahora sí dice mi pueblo. En el capítulo 4 simplemente dijo pueblo. Ahora dice mi pueblo. Eso es mi pueblo, mi hijo, mi primogénito, y ahora le llama a Israel a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora Jehová aquí no está pidiendo que lo deje regresar a la tierra que Dios le ha prometido. ¿Notaron eso? Porque continuemos. El verso 2: y Faraón respondió: ¿y quién es Jehová? No conocía a José, por consecuencia no conocía a Jehová. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová. ¿Y cuántos de ustedes saben que aunque conozca o no conozca a Jehová, Jehová sigue siendo Dios soberano, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente? ¿Cuántos saben eso? Amén. Eso no importa si creen en Él o no creen en Él, Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Y usted no debe de avergonzarse de eso. Amén. No importa qué lógica representen, usted sabe que Dios existe. Amén. Y Dios es es eterno. Y dice, y Faraón responde: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Lo vas a descubrir, Faraón. Y todo el mundo lo va a descubrir. Y ellos dijeron, en el verso 3, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos. Si no sabes quién estamos hablando del Dios de los hebreos, porque se llamaban hebreos. Y hablaron con las mujeres que atendían a las mujeres hebreas que estaban embarazadas, que se encargaran de cada hombrecito que nacía. Hebreo sí lo conocía él. Y el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Oigan, le están diciendo a Faraón lo que van a hacer. Y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Moisés está diciendo, si no hacemos caso a Dios, si no vamos a servirle, a ofrecerle sacrificio, Dios va a traer peste y espada contra nosotros. Tenemos que hacer esto. Ahora, vemos primeramente el cambio de identidad. Ya es una nación, porque no les llama pueblo de los hebreos ni los hijos de Israel, ahora Jehová de Israel. Y es la primera vez que se menciona a Israel como, o Dios como Dios de Israel. Y no está hablando del patriarca, sino está hablando de la nación. Tenemos que afirmar eso en nuestra mente. Por primera vez Israel es aplicado a todo el pueblo de los hebreos, no a una persona. Los egipcios aquí, en aquel entonces, y aún bueno, no sé cómo será hoy en día, pero siguen creyendo en multitudes de dioses. No me acuerdo cuál es, estudié en una ocasión, ahorita no me acuerdo la palabra, de una de las doctrinas de ellos, pero no importa. Pero los egipcios declaraban que ellos tenían comunicación con Dios.
Ellos se comunicaban directamente con las deidades de Egipto y por eso Dios espera que ellos entiendan que Moisés y Aarón se comunicaron con Jehová. Dice, si los egipcios tenían comunicación directa con sus dioses, ¿por qué no Moisés y Aarón con su Dios? Mira, debería ser algo lógico. Para Faraón debería haber registrado. Yo me comunico con mis dioses, pero yo no conozco a este Dios, es lo que está diciendo. No es tanto que no exista ni nada de eso y que no haya comunicación. Él no les cree. No les dice, yo no creo que hablaron con él. Él dice, yo no sé quién es. Eso es lo que está el argumento de Faraón. Yo no sé quién es, por consecuencia, ¿por qué debo de oírlo? Ahora, si yo supiera quién era y hubiera suficiente evidencia, dice Faraón, quizás, pero yo no sé quién es, de quién están hablando, nunca he escuchado. Acuérdense, no conocía de José. ¿Qué otras consecuencias cuando dejamos hablar de Jehová? Y aparentemente, como Israel era esclavos, les valía en qué Dios creía. En primer lugar, no tenían templos, no tenían sacerdotes como los egipcios tenían. No creía que había Dios. Y además, si había Dios, ¿por qué no defendió a los hebreos contra Egipto? Contra Faraón. No lo conozco. Esta es la primera demanda que le hizo Dios. Ahora, lo interesante de esta demanda es que Dios no menciona que les va a dar la tierra prometida, que eso es la promesa que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso Jacob y José, cuando murieron, no quisieron ser sepultados porque iban a regresar a la tierra que Dios les había prometido. Pero Faraón no le dice eso, simplemente le pide que los lleve por 3 días. Y ahora mi pregunta a ustedes es, ¿por qué 3 días? ¿Por qué no le dice de llevarlo a la tierra? En pocas palabras, ya no va a estar aquí. Básicamente, ¿qué es lo que Dios está pidiendo aquí con 3 días solamente para ir a servir? ¿Qué está implicando en esta súplica Dios? ¿Qué va a pasar con los esclavos de Egipto? Le está confirmando que lo va a poder sacar, que van a salir de Egipto. Ok, que van a salir, pero por 3 días solamente. Pero no dice que se van a ir para siempre. Lo que está diciéndole a Faraón, déjalos que salgan 3 días de viaje y celebren y luego regresan. No los vas a perder, es lo que les está diciendo, básicamente. Porque si los digo, yo tengo una tierra para ellos, ya de a tiro le dice a Faraón, los dejas ir, no van a regresar. Aquí está tratando lógicamente con Faraón. Dice, pues no los voy a perder, al rato regresan y ¿por qué no darle a ellos la oportunidad de celebrar a sus dioses que nosotros tenemos? Dice Dios, si ustedes lo tienen, ¿por qué no se lo das a mi pueblo también? Ahora, Faraón todavía no sabe que este es el Dios de dioses, que Él es Dios sobre todo Dios. Pero poco a poco Dios se va a ir revelando. Lea conmigo Génesis capítulo 43, verso 32. Porque había una razón justificable, razonable, comprensible, ¿por qué 3 días? Y los 2 versos que le voy a pedir que lean va a explicar por qué Dios quiere separarse de Egipto. Porque si no, si se ponen a ofrecer sacrificios a Dios, en la tierra de Egipto va a haber conflicto. ¿Cuántos de ustedes conocen algo del país de India? Algo de la religión en India. Ok. ¿Qué hacen con las vacas? Tienen de mascota, no las comen. Ok, las consideran sagradas, a cierto grado, no las matan. Y alguien que mata a una vaca ha ofendido
Ahora lean lo que dice aquí, Génesis capítulo 43 y el verso 32. Dice, y pusieron para él aparte, hablando de José y su familia, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios, que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos. Aquí está una de las razones, porque 3 días, lo cual es abominación a los egipcios. Tiene que haber una distancia. Ahora, Dios está pidiendo sacrificios de su pueblo. ¿Sabe que en Egipcio también hay ciertos animales que son considerados sagrados? Y si los egipcios vieran a Israel ofrecer esos animales, Moisés más adelante nos dice que posiblemente fueran apedreados. Mire, Éxodo capítulo 8, verso 26. Dios está usando lo que él conoce de Egipto y no quiere alborotar problemas entre los dos. Por otro lado, tampoco está amenazando con arrebatar a Israel y llevarse. Ahora, Dios lo podía haber hecho. Dios podía haber destruido Egipto. Pero Dios quería que Egipto viera su grandeza sobre los dioses de Egipto. Y quiere que Egipto sepa que como Dios no hay otro Dios. Dios quiere darse a conocer. Él puede destruir todos los incrédulos. Ahí estuviéramos muertos nosotros. Pero no lo hace. Nos tolera nuestras ignorancias. Y él manda a Moisés y a Aarón para hablarnos. Éxodo 8:26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así como Faraón está suplicando, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Lo que los egipcios consideran ese acto de sacrificios, holocaustos a Dios, para el egipcio hubiera sido una abominación. Y continuamos, aquí si sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearán? En otras palabras, denos 3 días. Si no, se nos van a echar encima. Los egipcios eran conocidos por gente violenta. Y cuando usted hacía algo que ellos consideraban abominación, se le echaban encima. Porque ellos creían tanto en su religión que no iban a permitir que otros hicieran algo abominable delante de ellos. Ellos se echaban encima y mataban a todos. Por eso aquí dice Moisés, déjanos ir 3 días. Como Dios está pidiendo. Es como si usted fuera a India y agarrara una vaca para ofrecer a Jehová. Oiga, el pueblo se le echará encima. Es lo mismo en Egipto. Dios está planeando, no quiere molestar. Ahora, ahora acompáñeme a Génesis capítulo 15. Lo paciente que Dios es con incrédulos. Les puede decir, ven, dale el martillazo sobre la cabeza. Pero no, acepta y Él conoce lo que ellos creen y Él aquí lo respeta hasta cierto grado. Pero por otro lado también quiere darse a conocer y básicamente Moisés y Aarón son sus testigos. Génesis 15, verso 13 al 14, Dios acaba de hacer pacto con Abraham. Y le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Oiga, este es el gran Dios. Él puede evitar todo eso. ¿Y acaso no nos dice Romanos 8, 28 que todo trabaja para bien para el que ama a Dios? ¿En qué sentido 400 años de esclavitud va a trabajar para bien? En esos años de esclavitud, los israelitas no murieron por la esclavitud. Y cuando Egipto amenazó la primogenitura, varoncitos, las mismas parteras protegieron.
So, Israel siguió multiplicándose bajo esclavitud. Es que nadie le gana a Dios, hermanos. Y ese trabajo arduo, ese tratamiento malo, no hizo más que fortalecer a Israel. Y más se unieron porque todos sufrían lo mismo. Pero Dios estaba enseñándole cosas. Israel tenía que aprender para poder llegar a ser campeones y tomar la tierra en Israel. No sabían lo que les esperaba. Dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. So, estamos viendo en lo que estamos leyendo en este momento, la preparación del juicio de Dios. Juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, que vamos a estudiar más adelante, y ya probablemente ya saben que los egipcios le dieron tesoros por tal que se largaran después de perder al primogénito. So, Dios cumplió. Oiga, más de 400 años antes Dios dijo lo que iba a pasar. Que no le podemos creer ahora para hablar de Él sin avergonzarnos de lo que Dios nos pide y del Evangelio. Claro, debemos de poder hablar con denuedo y decir, Jehová ha dicho, y así va a ser. Así va a ser. ¿Por qué lo crees tanto? Dice. No es que soy tonto, es que yo conozco a mi Dios. Y Él nunca miente. Y Él respalda lo que dice y lo confirma. So, vamos a leer ahora Éxodo capítulo 5 a regresar. Porque Dios no ha terminado con Egipto. Y Dios no ha terminado con este mundo. Pero ven lo que pasa en Egipto con esas plagas. Imagínense ustedes si se queda durante la tribulación. Las plagas que van a inundar el mundo, la mortandad, los desastres naturales. Y gracias a Dios que solo son 7 años, si no nadie sobreviviera. Y va a haber gente de Israel que se salva durante esa temporada y va a haber gentiles que también se salvan. Éxodo capítulo 5, verso 4 al 9. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Están pidiendo 3 días, van a ser 6 días sin trabajar. O póngale 7 días. Porque un día para el sacrificio, 3 días para viajar, sacrificio un día y los 3 días de regreso. Oiga, Faraón no hubiera perdido nada. Hubiera perdido 7 días de trabajo, pero hubiera continuado con esclavos. Pero no conocía a Dios. Digo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de las tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo por hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. So, él está interpretando esta súplica como personas que no quieren trabajar, quieren tiempo libre. Él no está viendo a Dios aquí, que ellos quieren ser obedientes. Ahora, ¿qué les dice Dios si no ofrecen los sacrificios? ¿Qué les va a pasar? 2 cosas. Lo acabamos de leer en el capítulo 4. Espada. Ok, espada. ¿Cuál es lo primero que les va a pasar? ¿Van a apedrear? ¿No los van a apedrear? No, va a caer peste y espada sobre ellos, si no ofrecen sacrificio. Ahora, como no es el pueblo que no quiere ir, es Egipto que no los quiere dejar ir, ¿sobre quién va a caer la peste y la espada? ¿Me entiende? El mundo tiene que tener cuidado que cuando empieza a intervenir en los asuntos de los cristianos, porque tarde o temprano toque el ungido de Dios, ¿y qué pasa?
Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Y lo leemos más adelante. Hay que tener mucho cuidado de que aún entre nosotros respetarnos. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Va a haber personas que no van a creer lo que decimos nosotros del Evangelio. ¿Y qué está diciendo Dios aquí de ellos? Por ejemplo, en varios trabajos yo evangelizaba, me llamaron a la oficina y me dijeron que no lo hiciera. Le dije, no puedo callar, si la gente me pregunta yo voy a contestar, pues búscate otro trabajo, está bien. Una semana después me llamaron, oye, te necesitamos. Dice, pues me van a dejar predicar lo que tú quieras, pero te necesitamos. Y me pagaron doble, pero solo regresé por 3, 4 días y entrené a gente. Me regresé al trabajo que me pagaba más dinero y tenía más libertad allí. Ellos perdieron. ¿Qué tan importante era que Israel saliera a ofrecer sacrificios a Jehová? Porque Dios lo está pidiendo. ¿Qué tan importante es que nos dice no dejar de congregarse? ¿Qué tan importante será? Dios lo dice, no lo estoy diciendo yo. Estoy repitiendo lo que está en el libro de Hebreos capítulo 10. ¿Qué pasaría si no lo hacían? Acabamos de discutirlo. 2 cosas. Peste y espada. En otras palabras, van a sufrir. Pero como Israel es obediente y quiere, pero no se le permite, el enemigo paga el precio. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo no obedece? No es el enemigo que le prohíbe, es el pueblo. ¿Me están entendiendo lo que está Dios diciendo? Ok. Leamos el verso 3 de nuevo. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Queremos obedecerlo y lo vamos a hacer, pero como no se les permitió hacerlo, cada plaga que venía sobre Egipto era el resultado de desobedecer a Dios, aunque no lo conociera, aunque no lo conozcamos, Dios espera obediencia. Porque lo que pasa es que la misma naturaleza revela que hay un Dios, no multitudes de dioses. Y ¿cuál fue el resultado de rechazar la demanda de Dios de Egipto? Fue 10 plagas que vamos a estar estudiando en este año y quizás hasta el año siguiente, porque entre más leo el libro de Éxodo, más le saco. Pero ahora vamos a ver cómo Aarón y Moisés fueron tercos, porque el mensaje no cambió. El evangelio no cambia de generación a generación. Y el mensaje de dejar ir a Israel no cambió. Hasta la última plaga siguió siendo la misma. La diferencia, lo que cambió, ya no fueron 3 días. Ya fue, déjalos ir, son míos. Ok, leas Éxodo 6:11. Entra y habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y ya está cambiando. Ya no dice 3 días. Pero ve el mismo mensaje, y aquí va para Moisés y Aarón a hablar con Faraón, y cada vez que lo hacen, le va peor a Israel. Vea, usted puede predicar la verdad y todo puede ir de lo peor. Y usted empieza a pensar que el predicador está mintiendo o no es Dios con él, porque hay esta prédica hoy en día que al cristiano que tiene fe no le debe de pasar nada adverso. Por consecuencia, entre más predicamos el evangelio, irritamos la gente. A mí me irritaba el evangelio y me provocaban a salir con palabritas bien descriptivas. Pero notemos la continuación del denuedo
que Moisés, a pesar de ver todo lo negativo que pasaba con Israel, y Israel ya no quería que ellos lo representaran, y hubo tiempos que se levantaron contra ellos, y hasta le preguntó Moisés a Dios, que vamos a estudiar más adelante, quiere decir que aún nosotros podemos flaquear en ocasiones. Gracias a Dios, que Dios enseña los mejores de héroes en sus momentos de mayor debilidad también. Éxodo 6:11. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Está una repetición. Oye, ¿cuántas veces Dios tiene que decirlo? Ahora brinquemos al capítulo 7 de Éxodo. Capítulo 7, verso 16. Pero pónganse en zapatos, en las sandalias de Moisés y de Aarón. Siguen creyendo esto. Y siguen arriesgando su vida sin ir a hablar con Faraón. Milagro que Faraón no los mató, oiga. Lea Éxodo 7, 16. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no nos has querido ir. Ok, no has querido ir. Alguien lea Éxodo 8, verso 1. Cómo hay repeticiones, y Faraón, cada vez que ve todas las plagas, no quiere creer. Incidentalmente, Faraón está viendo algo que usted y yo no vemos. Porque lo que usted y yo vemos y experimentamos es que COVID afectó la iglesia como el mundo secular. No solamente los incrédulos. Porque si fuera el caso, yo no me hubiera vacunado. Pero ya a mí me impactó. ¿Cuántos han sido impactados por COVID? Aunque directamente o indirectamente, pero pues ahí traemos máscaras, seguimos siendo impactados. Porque si Dios estuviera evitando que no cayera esta plaga sobre la iglesia, no anduviéramos con máscaras. Pero sí, ahora llueve sobre el justo y el injusto, pero en aquel entonces Israel se escapaba. Egipto sufría. Ahora, si usted hubiera sido el faraón y ve su pueblo sufrir con la plaga que Dios le prometió, y ve a Israel allá en el valle que todos andan bien. Oiga, uno tiene que pensar, ¿qué Dios es este? Ya para este entonces no puede decir no lo conozco. Porque este no lo hizo Moisés. Este no lo hicieron magos. Porque si así fuera sido el caso, los magos de Egipto pudieran haberlo contrarrestado y no pudieron. Están viendo un poder extraordinario manifestándose, que nosotros no hemos visto en nuestros días. Éxodo 8, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ok. ¿Cuántos oyeron el mismo mensaje? ¿Cuántas plagas? Ahora, Éxodo 8:20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí, él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Okay. Ahora, ¿cómo debemos responder nosotros cuando Dios nos envía a testificar del Evangelio, a ser discípulos de todas naciones, a predicar el Evangelio, a proclamarlo? Y nosotros salimos y dice, Jehová Dios dice así, o así ha dicho. O déjame decirte lo que dice Dios aquí. Ahora, brinquemos al Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 4, verso 18 al 20. Digan amén tan pronto que lo encuentren. Hechos, capítulo 4, verso 18 al 20. Pedro y Juan
fueron arrestados. Después de que el paralítico fue sanado en la Puerta de la Hermosa, y aquí los llamaron y básicamente quieren que se calle la boca. Va a haber gente que no van a querer que hablemos. Dice Hechos capítulo 4, verso 18 al 20, ¿ya lo encontraron? Y llamándolos, Pedro, Juan, ven para acá. Bracewood, vengan para acá. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué está diciendo Pedro y Juan? Que en enseñar y predicar y hablar están obedeciendo a Dios. ¿Será que el mensaje ha cambiado para nosotros hoy en día? Que aquellos deberían de hablar a la gente, pero nosotros no. La palabra sigue la misma. Dios ha dicho así. Y luego dice, porque no podemos dejar de decir, y preste atención, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En el mismo capítulo, el verso 29, dejaron ir a Pedro y a Juan y los amenazaron que dejaran de predicar. Llegan a la iglesia, les cuentan, y incidentalmente no piden que Dios los libre de las amenazas. Al contrario, piden de nuevo para seguir haciendo lo mismo, que los metió en problemas, que los causa que los maten allá en los países musulmanes. Porque todo lo que tiene que hacer es orar a Allah, inclinarse a Allah y de noche adorar a Dios. Eso es hipocresía. Y no lo hacen. Por consecuencia, en Afganistán, según un reporte que leí, están matando como a 6 cristianos por día. Porque van de puerta a puerta. Y si descubren Biblias, los sacan y los matan. Hermanos, nosotros no tenemos ese peligro. Y si ellos siguen insistiendo en leer la Biblia y compartir el Evangelio y meterse en problemas y morir por eso, ay de nosotros si no lo hacemos. Pero en el verso 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, no las remuevas, no las canceles, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Hablaron lo que Dios les dijo que dijeran. ¿No es cierto? Y ellos no dijeron, yo digo esto, no, Jehová dice esto. Porque si usted lo dice, no tiene valor, no tiene respaldo. En Efesios capítulo 6, verso 18 al 20. Considerémoslo, aquí está Pablo encarcelado. Según capítulo 4 y el verso 1 de Efesios, está en cadenas y concluye el libro, la carta, mencionando que está encadenado. Está en la cárcel, no pide que Dios lo libre de la cárcel, porque nosotros pedimos que Dios nos libre de los problemas. No queremos sufrir. Señor, líbrame. Señor, sáname. Señor, dame esto, dame el otro, ¿no es cierto? Pero miren lo que pide Pablo, está en la cárcel, no tiene las mejores consideraciones allí como prisionero. Pero dice aquí, le dice al pueblo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego, a continuación dice, y por mí. Oren por mí. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Moisés y Aarón lo hicieron. Sí, se quejaron al principio. Oiga, pero 40 años con ese pueblo y siguieron fiel. Aarón falló. Por eso cuando veo yo esos momentos de María y Aarón que se levantaron contra Moisés, cobro ánimo, dice, porque las veces que meto la pata, gracias Señor por perdonarme y que pueda seguir adelante. Dame de nuevo para que siga predicando. Ahora, a concluir en Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 9, que hace poco hablamos de esto, y les prometo, es el último verso. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué hizo Dios? Linaje escogido. Aquí no está hablando de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, panameños, mexicanos, lo que sea. No, somos un linaje escogido por Dios, no por geografía. Y dice, y somos real sacerdocio, cada uno de nosotros. Somos nación santa, ya no correspondemos a una nación terrenal. Ahora, unidos representamos una nación santa, como Israel, Jehová de Israel. Y dice, ¿para qué? Yo he hecho todo esto de ustedes. Es lo que he hecho de ustedes. Los he sacado de diferentes partes del mundo, los he juntado para que anuncien las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Jesús. Ok. Aquí no le está diciendo a Moisés y Aarón, ahora nos está diciendo a nosotros. ¿Qué debemos de estar anunciando a los faraones de este mundo? Las virtudes. Así ha dicho Jehová. Anuncien las virtudes de Él que nos sacó de tinieblas. Lo que está diciendo aquí en pocas palabras es para proclamar a los de afuera lo que ha ocurrido en el interior. Porque tiene que habernos cambiado para que ya no nos tratemos de diferentes países. Ahora somos de uno, somos ciudadanos celestiales. Somos siervos de o súbditos de un reino, somos hijos de un Padre celestial, no terrenal. Todo eso ha hecho con nosotros. Oiga, y a veces no nos podemos ni ver. Y uno es lo que le da fuerza a estas virtudes, a estas proclamaciones, la unidad. El mundo ve, dice, oye, tú eres de allá y él es de aquí. Y antes ustedes se agarraban en las fronteras y ahora andan aquí. Esto es lo que Dios ha hecho. Allá eran tinieblas, esas guerras civiles, esos revolcos y ¿qué más allá? Esos alborotos y todo eso. Dios nos sacó de todo eso para proclamar sus virtudes. Pedro dice que Dios nos ha tomado como un pueblo peculiar, único, diferente, cerca de Él, con el propósito, no para ir a los atrios y alabarle, aunque no debemos de dejar de alabarle, sino que ha hecho todo esto en nosotros para que podamos llevar a otros las nuevas de lo que hemos sido permitidos ver de Dios en nosotros y en las vidas de otros. Amén. Vamos puestos de pie. Jehová ha dicho, o Jehová dice así:
Y si Jehová lo dice, yo lo creo. Basta con eso. Y hasta la fecha todo lo que leo de las escrituras, de profecías que ya se han cumplido al detalle. Increíble. Divino y eterno Padre Celestial, ayúdanos que así como los Moisés, los Aarón, los Pedro, los Juan, los Pablos, danos de nuevo, oh Dios mío, que cuando abramos la boca, hablemos con convicción y no nos avergonzaremos de lo que tú nos has dicho que digamos. Porque será vergonzoso para el incrédulo, será algo de burla la prédica de la cruz. Pero es la salvación y es la única esperanza para este mundo. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y la palabra que compartes. Ayúdanos a ser fiel a ella. Y ayúdanos a ser tus testigos. Con el poder de tu Espíritu Santo, todo lo podemos. Que no flaqueemos, no importa que estemos en cárcel o amenazados delante de los concilios, gobiernos del mundo, y nos amenacen con la pistola. Y como fue David Wilkerson amenazado por Nicky Cruz con una daga y le dijo, córtame en 1000 pedazos y cada pedazo dirá lo mismo, te amo, te amo. Que así sea, Señor, hay que levántanos, fortalécenos, únenos. Te apreciamos, Señor, te damos gracias y mostramos nuestra gratitud por medio de nuestra fidelidad a los diezmos y ofrendas y a la asistencia a la iglesia. Acompáñanos a nuestros hogares. Y Señor, pido esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén.